Ya sabes, la versión oficial es aburrida. Nos dicen que el cinturón de asteroides es simplemente basura de construcción, los restos de un planeta que Júpiter, nuestro gran vecino, no dejó que se formara. Suena lógico, limpio y muy probablemente completamente equivocado. Esto supone que el universo sigue nuestro aburrido libro de texto de física, que en él reina el orden. Mi experiencia me dice que cuando algo parece demasiado simple, te estás perdiendo lo principal. Apliquemos los principios básicos. ¿Qué es más probable? ¿Un proceso lento y aleatorio que no tuvo éxito o un evento rápido y catastrófico? La historia del universo está llena de explosiones, no de fracasos. Entonces, ¿y si el cinturón de asteroides no es una cuna, sino la escena de un crimen? Una tumba. El quinto planeta, que algunos llamaron Faetón, existió. Y luego, no. Y si es así, no fue un accidente. Fue una acción deliberada. Una solución de ingeniería. Y esto nos lleva a la pregunta realmente importante. ¿Quién apretó el botón? Todo comenzó con una señal en el ruido. Recibimos petabytes de datos y nuestras IAs descartan el 99.9% como basura. Pero un becario en Palomar, un chico que aparentemente bebe demasiado café, decidió escarbar en esa basura. Y lo encontró. Una anomalía. La llamamos Tree AI Atlas. Al principio pensamos que era un cometa, luego un asteroide. Pero cuantos más datos obteníamos, menos sentido tenían esas etiquetas. El objeto era demasiado simétrico, demasiado silencioso. Se movía con una precisión que simplemente asustaba. Por supuesto, todos recordaron a Oumuamua. Aquel extraño visitante interestelar fue una anomalía, sí. Pero Tree AI Atlas es una actualización. Oumuamua fue un explorador. Y esto, parece, es la nave principal. Y ahora que le hemos apuntado con el James Webb, hemos obtenido datos que han hecho callar a todos los escépticos. Tree AI Atlas no es solo una roca, es tecnología. Mira la trayectoria. Es una pura locura. Los objetos interestelares no se comportan así, pasan de largo en hipérbolas. Pero este estaba frenando. Usó la gravedad de nuestros planetas como nosotros la usamos para nuestras sondas. Se llama asistencia gravitacional en cadena. Usó a Júpiter para reducir la velocidad y a Saturno para corregir el rumbo. La eficiencia de la maniobra es de casi el 100%. En SpaceX soñamos con esos números. Nuestra gente en el JPL ejecutó una simulación. 1.000.000 de veces. Ni una sola vez un cuerpo aleatorio pudo repetir esa ruta. La probabilidad es 0. No estadísticamente baja, sino literalmente 0. Esto no es deriva. Esto es pilotaje. Evitó todas las zonas peligrosas, todos los campos de escombros, como si tuviera un mapa. Un mapa que trazó mucho antes de llegar. Y luego, el Webb envió los datos. La firma térmica no es pasiva, pulsa rítmicamente, como el sistema de refrigeración de un procesador en funcionamiento. La espectrografía mostró materiales que nunca habíamos visto, compuestos basados en hidrógeno metálico. Parece una armadura. Y la estructura interna es hueca. Es un casco, un armazón. Pero lo que realmente cambia las reglas del juego es la señal. Un pulso electromagnético de baja frecuencia. Se repite cada 147 segundos. La firma es idéntica a la de un púlsar en la nebulosa del Cangrejo, pero el objeto no tiene una fuente de energía para tal señal. No la genera, la retransmite. ¿Es un protocolo de comunicación? Y sí, revisamos los archivos de Oumuamua. Justo antes de desaparecer, emitió la misma señal. Una vez. Débil. Lo atribuimos a interferencias. Ahora entendemos que fue un ping. Y Tree AI Atlas es la respuesta. Fuerte y clara. Así que la hipótesis del planeta explotado Faetón deja de ser ciencia ficción
y se convierte en la principal versión de trabajo. Porque si Tree AI Atlas es una máquina, si su ruta no es una casualidad, entonces debemos preguntarnos, ¿está aquí por primera vez? ¿O ha vuelto a la escena del crimen? Por eso debemos convertirnos en una especie interplanetaria. No porque sea genial, sino porque un día, quizás, tengamos que tratar con aquellos que quitan planetas de su camino. Y más nos vale estar preparados. Imagina por un momento. Eones atrás, cuando el sistema solar era joven, un quinto planeta orbitaba entre Marte y Júpiter. Quizás un mundo acuático, similar a la Tierra. Quizás un gigante gaseoso fallido. No importa. Lo que importa es que estaba allí, y en algún momento, algo entró en nuestro sistema. Algo parecido a Tree AI Atlas. Pero no para observar, no para la diplomacia, sino con otro propósito. Esta hipótesis radical se basa en varios datos nuevos y alarmantes que han comenzado a llegar no solo del James Webb, sino también de una fuente completamente inesperada: el análisis de los propios asteroides. Misiones recientes, como Psyche y Lucy, han demostrado que los asteroides del cinturón no son solo rocas homogéneas, son extrañamente diversos. Algunos son trozos congelados de hielo y polvo. Otros son metales puros, como el núcleo expuesto de un planeta destruido. Pero hay una tercera categoría, la más misteriosa: asteroides con estructuras cristalinas anómalas. Su superficie parece como si no hubiera sido sometida a una colisión, sino a la acción de un campo de energía extremadamente potente y enfocado. Los cristales en su interior están reorganizados, templados, de una manera que solo podría ocurrir bajo un impacto de resonancia instantáneo e increíblemente fuerte. Esto no se parece a la huella de una colisión. Un impacto habría destrozado la roca, dejando escombros caóticos. Aquí vemos algo diferente: una alteración estructural a nivel molecular, como si alguien hubiera encontrado la frecuencia de vibración propia del planeta y la hubiera amplificado hasta que se hizo añicos, como una copa de cristal por el sonido de una nota específica. Esto se llama colapso por resonancia, y no requiere fuerza bruta, sino una precisión increíble. La precisión que Tree AI Atlas demuestra en cada una de sus maniobras. Y aquí es donde los datos del web y el análisis de los asteroides convergen en un punto escalofriante. Ese pulso de baja frecuencia que emana de Tree AI Atlas cada 147 segundos. Sus armónicos, sus sobretonos, coinciden con una precisión matemática con las frecuencias de resonancia que podrían destruir un núcleo planetario de silicato del tamaño de Faetón. Pensábamos que estaba hablando con alguien. ¿Y si simplemente está tarareando una vieja melodía? La melodía de la destrucción, que ya sonó aquí una vez. Esta idea suena a ciencia ficción, pero explica lo que el modelo estándar no puede explicar. Explica el extraño templado de algunos asteroides. Explica las anomalías químicas, la presencia de isótopos que solo podrían formarse bajo un impacto energético extremo, no en un lento proceso de acreción. Y lo más importante, explica la trayectoria de Tree AI Atlas. No está simplemente de paso, se mueve en una trayectoria perfectamente alineada con el baricentro del cinturón de asteroides, el punto en el espacio donde una vez pudo estar el centro de masas de Faetón. Está volviendo a la escena del crimen. ¿Pero para qué? Aquí entramos en el terreno de las puras hipótesis, cada una más aterradora que la anterior. Hipótesis 1. El sanitario cósmico. ¿Y si la vida no es un milagro raro, sino una infección peligrosa que alguna fuerza antigua en el universo mantiene bajo control? ¿Y si en Faetón estaba surgiendo vida, pero una vida incorrecta, depredadora, inestable? Y Tree AI Atlas, o su antepasado,
fue la herramienta de esterilización. Llegó, evaluó la amenaza y la eliminó antes de que pudiera extenderse. En este escenario, su visita actual es una revisión rutinaria. Ha vuelto para asegurarse de que la infección no haya reaparecido en el planeta vecino, en la Tierra. Y su observación silenciosa no es curiosidad, es un diagnóstico. Hipótesis 2. El cosechador. Esta versión es aún más ajena a nuestra comprensión. ¿Y si los planetas para alguna mente superior no son hogares para la vida, sino simplemente recursos? Igual que nosotros recogemos una cosecha, ellos podrían haber cosechado Faetón. El colapso por resonancia podría no haber sido un acto de destrucción, sino un método de extracción, una forma de liberar los elementos raros del núcleo del planeta, recogerlos y seguir adelante. El cinturón de asteroides, en ese caso, es solo un residuo de producción, y el regreso de 3AI Atlas es una visita a un antiguo yacimiento para comprobar si ha madurado un nuevo fruto. Nuestro planeta, rico en agua y orgánica compleja, podría parecerle especialmente apetitoso. Hipótesis 3. La más sombría. El arma del juicio final. ¿Y si 3AI Atlas no es un actor independiente, sino solo un arma que quedó de una guerra antigua e incomprensible? Hace miles de millones de años, dos civilizaciones titánicas se enfrentaron en una batalla, y nuestro sistema solar quedó en la línea de fuego. Faetón no fue el objetivo, sino una víctima colateral. Fue destruido no por malicia, sino simplemente porque estorbaba. Como nosotros arrancamos un árbol para construir una carretera. En este escenario, 3AI Atlas es un mecanismo a la deriva, abandonado. Un arma autónoma que todavía ejecuta su último programa, sin saber que la guerra terminó hace mucho tiempo. Y su regreso no es intencionado, sino un fallo, el eco de una batalla que hace mucho se silenció. Pero incluso un arma vieja y olvidada todavía puede disparar. Cualquiera de estas hipótesis que sea cierta, da un vuelco a nuestra concepción del cosmos. Mirábamos a las estrellas buscando hermanos en la inteligencia. ¿Y si allí solo hay depredadores, jardineros y fantasmas de guerras perdidas hace mucho tiempo? ¿Y si el gran filtro del que habló Enrico Fermi no es una barrera tecnológica que las civilizaciones no pueden superar, sino un factor externo? ¿Y si es algo como 3AA Atlas, que viene y pone el contador a cero en cuanto una civilización se vuelve lo suficientemente notable como para llamar su atención? Y nos hemos vuelto notables. Llevamos casi un siglo gritando al cosmos con nuestras señales de radio. Enviamos sondas que llevan mapas de nuestra ubicación. Y ahora hemos apuntado hacia él nuestro telescopio más potente y lo estamos observando fijamente. Quizás Oumuamua fue un explorador pasivo que registró nuestro nivel de desarrollo, y 3AI Atlas es ya la siguiente etapa, una misión activa. Cuando los científicos que trabajan con el web realizaron un análisis espectral de los materiales en la superficie de 3AI Atlas, encontraron algo que no encaja en ningún modelo: trazas de metales pesados, como osmio e iridio, en proporciones que solo se pueden encontrar en un lugar de nuestro sistema solar, en asteroides de una clase específica que se consideran fragmentos del núcleo de Faetón. Es como encontrar las huellas dactilares de la víctima en el arma del crimen. 3AI Atlas no solo pasó cerca del lugar de la muerte del quinto planeta, se llevó un pedazo de él consigo. Quizás como trofeo, quizás como muestra para analizar, o quizás como combustible. Además, su trayectoria actual, después de todas las maniobras gravitacionales, lo coloca en una órbita muy específica. Una órbita que en unos pocos años lo llevará al punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, un punto gravitacional estable, el lugar ideal para la observación a largo plazo.
el mismo lugar donde hemos colocado el telescopio James Webb. No solo vuela hacia nosotros, vuela hacia nuestro ojo que lo mira. Esto es o una coincidencia increíble, o un cálculo burlonamente preciso, una demostración de superioridad. Y aquí nos quedamos con este conocimiento. El cinturón de asteroides, quizás, no es solo un cementerio. Es una advertencia, un memorial no dejado por nosotros. Cada fragmento que gira en la oscuridad grita sobre la fragilidad de un mundo, sobre el hecho de que en el cosmos hay fuerzas para las que la destrucción de un planeta entero es o una operación rutinaria, o un efecto secundario, o simplemente una forma de recolectar recursos. Miramos a 3AI Atlas y vemos en él el reflejo de nuestras mayores esperanzas y nuestros miedos más oscuros. ¿Es el primer contacto? ¿O es el regreso del verdugo? Su silencioso deslizamiento a través de nuestro sistema. ¿Es el preludio de un diálogo o de una sentencia? Su señal secundaria, dirigida al espacio profundo, se vuelve aún más siniestra en este contexto. Si destruyó Phaeton, ¿a quién está informando ahora? ¿De que el trabajo está hecho? ¿O de que ha surgido un nuevo problema? Quizás la verdad más aterradora es que nunca sabremos la respuesta, porque para una mente capaz de destruir mundos, nuestra propia mente puede no ser más que una forma curiosa pero insignificante de moho en la tercera roca desde una estrella. Puede que ni siquiera se dé cuenta al borrarnos de la existencia mientras cumple con su antigua e incomprensible tarea. El cinturón de asteroides guarda silencio. Ha guardado su secreto durante miles de millones de años. Pero ahora, con la aparición de 3AI Atlas en el cielo, su silencio parece ensordecedor. No es el silencio del vacío, es la calma antes de la tormenta. Y nosotros, conteniendo la respiración, esperamos a que finalmente estalle, entendiendo que esta vez puede que no seamos solo testigos, sino el epicentro. Y entonces, junto a la tumba de Phaeton, aparecerá otra, la tumba de la Tierra. Y ante esta amenaza existencial, fría, matemáticamente calculada, la humanidad se hace la única pregunta práctica. ¿Qué podemos hacer al respecto? El primer instinto, el más antiguo, grabado en nuestro ADN, es luchar. Los militares de todo el mundo, sin duda, ya han modelado miles de escenarios. Lanzar nuestras ojivas nucleares más potentes. Una intercepción cinética con un enjambre de proyectiles de alta velocidad. Quizás incluso armas de rayos exóticas, todavía en fase de prototipos secretos. Pero todo esto es una bravuconada desesperada. Somos hormigas tratando de golpear un puño que está a punto de aplastar nuestro hormiguero. Vimos lo que le pasó a nuestra sonda cuando intentó acercarse demasiado. No fue derribada por un misil, fue repelida, neutralizada por un campo de energía que actuó con precisión quirúrgica. Enviar nuestro arsenal contra él es como disparar una pistola a un acorazado. No solo no le haremos daño, sino que confirmaremos definitivamente nuestras intenciones hostiles. Le demostraremos al sanitario que la infección es realmente peligrosa. Si luchar no tiene sentido, quizás deberíamos intentar hablar. El segundo instinto es la diplomacia. Proyectos como METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence, pasan del plano teórico al práctico. Podemos intentar responder en su lenguaje matemático, enviarle nuestras propias secuencias de números primos, el valor de pi, quizás incluso esquemas codificados de nuestro ADN y sistema estelar. ¿Pero qué diremos? ¿Estamos aquí? ¿Somos inteligentes? Por favor, no nos maten. Esa es una posición de debilidad. Es una súplica. ¿Y si nuestra respuesta no se percibe como un saludo, sino como un desafío? O, peor aún,
como una confirmación de nuestra ubicación para algo que viene detrás? Entrar en un diálogo significa admitir que eres un jugador en el tablero y ni siquiera conocemos las reglas del juego. Quizás lo más sabio que se puede hacer cuando un tigre pasa sigilosamente es no gritarle, sino quedarse quieto. Esto nos lleva a la tercera opción: esconderse. El concepto del bosque oscuro, descrito por el escritor Liu Cixin, nunca ha sido tan relevante. El universo es un bosque oscuro, lleno de cazadores, y la única forma de sobrevivir es permanecer en silencio, no revelar tu presencia. Podríamos intentarlo: imponer un régimen global de silencio de radio, cesar todas las transmisiones al espacio profundo, apagar las luces de nuestra ciudad-planeta. Pero, ¿no es demasiado tarde? Llevamos un siglo haciendo ruido. Nuestras señales, como ondas en el agua, se han extendido 100 años luz en todas direcciones. Oumuamua, quizás, ya nos escuchó y transmitió la señal. Tri-Ei Atlas ya está aquí. Esconderse cuando el depredador ya está en tu puerta es un gesto de desesperación, no una estrategia. Hay un cuarto camino, el más radical y quizás el más loco. No luchar, no hablar y no esconderse, sino aceptar. ¿Y si estamos interpretando mal sus intenciones? ¿Y si el cosechador no recoge materia, sino información, conciencia? ¿Y si el sanitario no destruye la vida, sino el sufrimiento, el caos, la entropía? Esta idea, en la frontera entre la ciencia y el misticismo, sugiere que Tri-Ei Atlas no es una amenaza, sino una oportunidad de transformación, de pasar al siguiente nivel de existencia, por incomprensible que sea. Los partidarios de esta visión piden no oponer resistencia, sino resonar, intentar sincronizar nuestra propia conciencia, nuestras tecnologías, con sus señales. Es un camino hacia lo absolutamente desconocido, que puede llevar tanto a la iluminación como a la absorción total. Y finalmente está el quinto camino, el más trágico y noble. Si ninguna de las opciones anteriores funciona, si la destrucción es inevitable, podemos centrar todos nuestros esfuerzos no en salvarnos a nosotros mismos, sino en salvar nuestra memoria. Podemos lanzar una flota de nuevas sondas, los hijos del Voyager, en millones de direcciones diferentes. Pequeñas naves arca que no lleven vida, sino su historia, nuestra música, nuestra literatura, nuestra ciencia, nuestros sueños. Esto no nos salvará, pero garantizará que nuestro silencioso y breve susurro en el silencio universal no desaparezca sin dejar rastro. Será nuestro último acto de desafío, convertir nuestra tumba en una semilla. Ninguno de estos caminos ofrece garantías. Todos son solo apuestas en un juego con riesgos incomprensiblemente altos. Y mientras los gobiernos y los militares en búnkeres secretos eligen qué carta jugar, el resto del mundo ya ha comenzado a tomar su propia decisión. Mientras los círculos científicos y militares intentaban febrilmente encontrar respuestas en los datos y las ecuaciones, el resto del mundo comenzó a buscarlas en otro lugar. La humanidad, enfrentada a lo incomprensible, hizo lo que siempre ha hecho: se volvió hacia la fe. Por primera vez en un siglo, el discurso científico dio paso a un despertar espiritual global tan potente e impredecible como el propio Tri-Ei Atlas. La trayectoria en espiral del objeto, cruzando constelaciones sagradas: Orión, el cazador; Draco, el guardián; las Pléyades, las 7 hermanas, fue interpretada de inmediato, no como una coincidencia astronómica, sino como una señal divina. Las constantes matemáticas que transmitía, la proporción áurea, el número pi, dejaron de ser solo números. Vieron en ellas la firma del Creador, el lenguaje universal con el que Dios hablaba al universo. De repente, los textos antiguos, desde el libro del Apocalipsis hasta las escrituras védicas,
comenzaron a estudiarse con una intensidad nueva y desesperada. Surgieron nuevos cultos en todo el mundo. En California, los hijos de Atlas se reunían en las cimas de las montañas, meditando al unísono con su pulso de 147 segundos, creyendo que podían comunicarse con él telepáticamente. En Japón, una secta sincrética unió el sintoísmo con la astrofísica, proclamando a Tri-A-I Atlas un kami, un espíritu divino del cosmos que había regresado para purificar la Tierra. Sus rituales incluían la construcción de complejos circuitos electrónicos que, según creían, resonaban con las señales del objeto. Pero las conmociones más profundas ocurrieron dentro de las religiones establecidas. El Vaticano convocó un cónclave secreto de astrónomos, teólogos y exorcistas para discutir lo que el Papa, en una conversación privada, llamó la Imago Dei Cosmologica, la imagen cosmológica de Dios. ¿Era Tri-A-I Atlas un ángel? ¿Un demonio? ¿O quizás el arca de la alianza misma, no para la humanidad, sino para toda la vida en el universo? En Jerusalén, rabinos y cabalistas estudiaron la geometría de su estructura fractal, afirmando que correspondía al árbol de la vida y era una manifestación física del orden divino. Eruditos islámicos en el Cairo señalaron aleyas en el Corán que hablan de señales en los cielos y declararon a Tri-A-I Atlas el cumplimiento de una antigua profecía. Para muchos, era el presagio de la segunda venida. La nave sembradora, portadora de los bloques de construcción más puros de la vida, no era vista como una amenaza biológica, sino como el regreso del jardín del Edén. La activación de algo en la Antártida y en la Luna no era una invasión, sino el despertar de reliquias sagradas dejadas aquí eones atrás. Creían que no era el fin del mundo, sino su transformación. Pero había otra interpretación, más oscura. Para millones de personas, Tri-A-I Atlas no era un salvador, sino un destructor. Su zumbido de baja frecuencia, resonando con el planeta, no era un latido, sino una campana fúnebre. En términos bíblicos, lo llamaron Ajenjo, la estrella que caería del cielo y envenenaría las aguas. El estallido sobre la Antártida y la señal a la Luna no eran una activación, sino la ruptura de los sellos del Apocalipsis. Estos creyentes se reunían en iglesias, mezquitas y sinagogas, rezando por la salvación no del objeto, sino de lo que presagiaba. Veían en su precisión matemática no el orden divino, sino la lógica fría e implacable de un depredador superior. El mundo se partió en dos. La ciencia podía describir el qué, pero solo la fe se atrevía a responder al por qué. Y mientras los científicos miraban por sus telescopios y los generales sus pantallas tácticas, miles de millones de personas miraban al cielo, y cada uno veía algo diferente: un salvador, un destructor, un creador. Pero todos coincidían en una cosa: lo que se acercaba no era solo tecnología, era trascendente. Quizás el miedo más profundo no era que Tri-A-I Atlas fuera una nave alienígena, sino que fuera algo para lo que ni siquiera teníamos palabras. Algo que existía en la intersección de la física y la metafísica, de la materia y el espíritu. Y si su mensaje no estaba dirigido a nuestras antenas de radio, sino a nuestras almas. Y si esta era la prueba final, no de nuestra inteligencia o capacidad de supervivencia, sino de nuestra capacidad para enfrentar el verdadero rostro de lo divino o lo demoníaco. Mientras Tri-A-I Atlas continuaba su danza silenciosa y calculada a través de nuestro sistema, la humanidad comprendió que la batalla por el futuro no se libraría solo en el espacio, sino también dentro de cada uno de nosotros. Porque cuando el universo escucha, puede que Dios también esté escuchando. Y su silencio era más aterrador que cualquier señal.